Se puede sentar mientras le dice a su hermano, el Espíritu Santo tiene poder. Hemos estado hablando sobre quién es Dios y estuvimos hablando, de acuerdo a la Escritura, quién es Jesús, el Hijo del Dios viviente, nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero hay una persona que muchas veces nosotros no tomamos el tiempo para hablar de ella, y es una persona que hay que reconocerla y es parte de la Trinidad, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es una persona, y dice la Escritura que es el Consolador. Es interesante que cuando Jesús comienza a hablar del Espíritu Santo, Él primero lo presenta como otro Consolador. En otras palabras, era necesario que Él se fuera, pero Él enviaría a otro que estaría con nosotros hasta el fin. La Escritura dice que no solamente Él es el Espíritu de verdad, Él es el Espíritu de verdad que vino al mundo, pero el mundo no lo puede recibir. El mundo no lo puede recibir a menos que no reciban primero a Jesucristo. El Espíritu Santo viene a esta tierra y viene a la iglesia y viene a bendecir a los hijos de Dios. El Espíritu Santo, dice la Escritura, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Por eso hay gente que viene a la iglesia y no entiende lo que pasa, lo que está haciendo Dios en el ámbito espiritual. Pero el Espíritu Santo, una vez que viene a nosotros, nos abre los ojos y podemos nosotros ver las cosas que antes no entendíamos. Entendemos cosas que antes no entendíamos. Dice la Escritura, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Sabe que Jesús dijo que Él iba a ascender, que él iba a estar en comunión otra vez con el Padre? Se iba con el Padre, pero Él iba a enviar a otro Consolador. ¿Para qué? Para venir a nosotros. ¿Para qué? Para compartir con nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros viviéramos y estuviéramos compartiendo una vez con Él. Ahora, la palabra consolador, dice la Escritura que Él es el Consolador o el Espíritu Santo o aquel que fue enviado del cielo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12, nos declara que el Espíritu Santo fue enviado desde el cielo. O sea, que el Padre envió al Espíritu para que estuviera con nosotros. Mire esto, dice la Escritura, esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo que, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El Espíritu Santo es enviado a la iglesia o es enviado al pueblo para sostenerlo, para mantenerlo, para que se mantenga la iglesia firme hasta llegar el Señor. Pero dice que es el Consolador. Consolador significa el que consuela. El que consuela o un consuelo significa, mire esto, bálsamo, alivio, desahogo, que trae calma y trae alegría. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, se supone que produzca estas cosas en nosotros. Produzca un bálsamo. Cuando nos sentimos cargados, cuando nos sentimos, estamos en un proceso difícil, Él es bálsamo a nuestra vida. Cuando nos sentimos en una carga terrible o estamos pasando por la prueba más difícil, Él trae alivio a nuestro corazón. Pero también trae un desahogo. ¿Usted ha estado alguna vez en una crisis o en una carga terrible que lo que quiere es llorar? Quizá usted se puede identificar con esto. Y usted llora y llora y llora. ¿Sabe qué? El Espíritu Santo cuando está en nosotros, lo que produce en nosotros nos desahoga, pero luego nos alivia. Y nos sana y nos restaura y nos fortalece para nosotros poder seguir adelante. El Espíritu Santo trae calma y trae alegría. ¿Sabe? Cuando uno puede pasar por la crisis más difícil, hasta la pérdida de un familiar, pero el gozo del Señor se queda en nosotros. El gozo del Espíritu. Es difícil de explicarlo, pero cuando está el Espíritu Santo en nosotros, amados, hay gozo, hay alegría en medio de la crisis, hay alegría en medio de la prueba. No te define una casa, no te define un carro, te define que esté la presencia de Dios en la casa. Y eso es tremendo. El Espíritu Santo es el consuelo, es el consolador. La Biblia dice que Él es el poderoso, o Él es poder. Yo lo llamo poder o virtud. Tiene poder y es poder de Dios. Testifica de Jesucristo. Glorifica al Padre y glorifica al Hijo. Juan capítulo 16, versículo 14 al 15, declara lo siguiente, y vamos a dejar que la palabra sea la que nos hable en esta mañana. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esa es la función del Espíritu Santo. Entonces Él toma de lo del Padre y nos lo trae a nosotros y nos lo trae en revelación. Y nos revela, nos ayuda, nos enseña quién es Dios, nos enseña quién es Jesús, nos enseña los misterios.
Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, mire hermano, eso es una gran bendición. El Espíritu Santo, hay que definirlo, Él es una persona. Él oye, Él siente, Él habla. Y Él espera que tú te comuniques con Él. La Biblia dice también que Él es la guía a toda la verdad. Juan capítulo 16, versículo 13 declara, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Mira qué tremendo. Cuando el Espíritu Santo está presente, no hay confusión. Cuando el Espíritu Santo está presente, no hay duda. Cuando el Espíritu Santo está presente, no hay miedo o temor de que nos vayamos a desviar del propósito divino. Cuando Él está presente, Él se va a asegurar de que nosotros caminemos en la verdad. Por eso, amados, es tan importante que nosotros mantengamos una relación con el Espíritu Santo. Que le conozcamos, que hablemos con Él, que podamos palpar su presencia, que podamos vivir una vida en santidad de acuerdo a la palabra para poder tener comunión con Él. El Espíritu Santo, dice la Escritura, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hay gente que dice que la profecía ya se acabó. Yo soy de los que creo que el Espíritu Santo todavía está operando. Y como está operando, todavía él hay algunas cosas que todavía nos quiere decir. Dice que Él hará saber las cosas que habrán de venir. Y ahí vemos la revelación del Apocalipsis, o vemos cómo Dios a veces nos habla y nos muestra cosas que van a pasar en el futuro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo todavía está operando y todavía está hablando al pueblo. Y todavía le habla a la iglesia. El Espíritu Santo es aquel que es el espíritu de sabiduría y es el espíritu de revelación. A través de Él nosotros podemos recibir la sabiduría de Dios. A través del Espíritu Santo nosotros podemos recibir la revelación de Dios. Hay gente que está interesada en los misterios, en lo oculto, aquello. Yo quiero traer la próxima revelación. Pues mire, usted necesita conectarse con el Espíritu Santo. Porque Él es el que trae toda la sabiduría. Él es el que revela las cosas y los misterios de Dios. El Espíritu Santo también es el que revela lo escondido del Padre. Y lo da a conocer ¿a quiénes? A aquellos que están haciendo su voluntad. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9 al 11. Mire esto. Dice la Escritura. Y le invito a que tome notas o si no, compra el CD al final. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora mire lo que dice el versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. En otras palabras, si nosotros queremos saber lo escondido de Dios, tenemos que buscar al Espíritu Santo. Si nosotros queremos conocer a más profundamente a quién es Jesucristo, tenemos que conectarnos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también, iglesia, nos enseña lo que Dios ha concedido al pueblo o a la iglesia. Primera de Corintios 2:12 declara, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y vamos a hablar de lo que Dios nos ha concedido más adelante. Ahora, Dios, el Espíritu Santo también nos da la palabra que hemos de hablar. Cuando nosotros en la iglesia estamos pasando aprietos o tenemos que testificar o hablarle a alguien, mire, el Espíritu Santo va a dar la palabra que esa gente necesita en el momento. La palabra dice en el libro de Hechos que los discípulos fueron llevados, los apóstoles fueron llevados a los sacerdotes y ellos estaban viendo a ver qué le iban a hablar. Y Jesús ya los había preparado, les dijo, hey, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, tranquilo, ustedes no van a planificar lo que van a hablar, ustedes simplemente van a llegar y el Espíritu Santo les va a dar la palabra que ustedes tienen que hablar. Y así según ellos llegaron y se enfrentaron a los sacerdotes, escribas, fariseos, ahí mismo los saduceos, ahí mismo rápido el Espíritu Santo les dio palabra y le dio palabra a Pedro y le dio palabra a los discípulos para ellos poder traer una defensa conforme al propósito de Dios. Hay veces que la gente quiere planificar cómo le voy a testificar, cómo le voy a hablar, qué le voy a decir. Mire hermano, deje que el Espíritu Santo fluya a través de usted. Deje que usted pueda testificar de las maravillas que el Espíritu Santo ha hecho en usted para que las personas sepan que Dios es real. El Espíritu Santo, iglesia, también fortalece a la iglesia. Y esa le voy a dar la referencia a Hechos 9, versículo 31. Él fortalece a la iglesia, Él le da poder a la iglesia. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. ¿Para qué nosotros recibimos poder, iglesia? ¿Para hacer un show de que algo Dios está haciendo? No. Nosotros recibimos poder para que el evangelio pueda ser predicado. ¿A dónde? A todas las naciones. El propósito divino de Dios es que nosotros prediquemos el evangelio y lo proclamemos. Pero la fortaleza para poderlo hacer, el Espíritu Santo es el que nos las da.
No solamente nos da fortaleza, sino que profetiza y declara lo por venir. Esa es la obra del Espíritu Santo. Él tiene dos cosas que Él está haciendo simultáneamente. Te voy a decir la primera. Su obra o su función o su trabajo es convencer al mundo de pecado y de juicio. O sea que mientras está fortaleciendo a la iglesia, está equipando a la iglesia, está manteniendo a la iglesia conectada con Dios y reconociendo a Jesucristo como el Salvador, asimismo también está trayendo convicción de pecado para que aquella gente que está en el mundo conozcan quién es Jesucristo. Qué tremendo. Dice la Escritura en Juan capítulo 16, versículo 8 al 11. Mire esto. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Qué tremendo. Ahora, el Espíritu Santo, su juicio es balanceado. El Espíritu Santo cuida de nosotros, amados. El Espíritu Santo espera y desea comunión con el creyente. Él espera que cada uno de nosotros tenga una relación personal con Él. Amados, hay que buscarlo, hay que orar, hay que reconocerle, hay que vivir en su presencia. Y amados, esto no es algo que usted hace como cuando usted se va a cenar, que usted cenó y ya y se regresó a la casa. No, esto es algo que hay que vivirlo. Él espera que tú vivas una relación con Él. Hemos sido sellados por Él. Él mora en nosotros, dice la Escritura. Él trae convicción de pecado a nuestra vida. Él nos advierte de las cosas que están mal, nos enseña, nos exhorta. Él es aquel que nos habla directamente, de acuerdo a Hechos, capítulo 13, versículo 2. Él da dirección a nuestra vida. Él produce gozo en nuestra vida, de acuerdo a 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Prohíbe y a veces no permite ciertas cosas. Sabes que según Él es amor y según Él quiere tener comunión con nosotros, también hay cosas que Él nos va a decir: hey, no hagas esto. Hey, esta cosa no te metas por ahí. Oye, esto está mal. Y lo que Él espera de nosotros es obediencia en medio de esos procesos. Porque lo que Él quiere es sanarnos, edificarnos y prepararnos. Y que estemos listos para cuando el Señor regrese a buscar su iglesia. Así que Él habla también por profetas. Hechos 21, versículo 11. Hay gente que piensa que ya Dios no está hablando. Mira, hermano, Dios está hablando todavía. Y Dios está declarando. Y ¿sabes qué? A veces nos habla directamente a nosotros, porque el Espíritu Santo nos puede hablar a cualquiera, porque Él es soberano. Pero le place también hablar de vez en cuando a través de profetas. ¿Sabes por qué? Porque a través de eso Él confirma la palabra que ya te dijo a ti. Hay gente que piensa que el profeta fue lanzado, fue enviado para declarar algo y sorprenderte con algo nuevo. Bueno, se supone que ya Dios te lo haya dicho a ti en el lugar secreto. Y simplemente lo que Dios hace es confirmar, quizá a través de una persona, de un profeta. El Espíritu Santo habla a través de profetas, habla a través de la palabra, habla directamente a nuestra vida, audiblemente nos puede hablar. Ese es el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Sabes que sin el Espíritu Santo usted no lo puede llamar Señor? Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. Nos dice dos verdades tremendas. Primero, dice el versículo 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Es imposible que si yo tengo al Espíritu, que si usted tiene el Espíritu, usted maldiga a Jesús. Pero de la misma manera, si lo tiene de verdad. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo permite que nosotros reconozcamos que Él es Dios y que Él es Señor. ¡Qué tremendo! El Espíritu Santo nos renueva. Tito capítulo 3, versículo 5. El Espíritu Santo reparte dones. Hebreos capítulo 2, versículo 4. El Espíritu Santo da entendimiento de las cosas y de los misterios. Hebreos 9, versículo 8. El Espíritu Santo testifica. Hebreos 10, versículo 15. El Espíritu Santo da testimonio en el cielo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Los hombres de Dios hablan inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Y le estoy diciendo esto para que lo tenga de asignación, porque si no, son dos prédicas aquí. Somos llamados a orar en el Espíritu Santo. Judas, capítulo 1, versículo 20. Cuando usted nos oye hablar en lengua, eso es la señal que se refleja de que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y se refleja con una señal. ¿Cuál es la señal? Hablar en otras lenguas. Y puede estudiar Primera de Corintios capítulo 14. Y ahí puede estudiar un poco más sobre qué es las lenguas y por qué se hablan lenguas en la iglesia.
¿Y qué es lo que Dios hace a través del Espíritu? De hecho, la Biblia lo que dice es que es un lenguaje angelical, un lenguaje espiritual, perdón, con Dios. Y usted habla con Él y usted declara misterios. Ahora, el Espíritu Santo también hace varias cosas y quiero ir rapidito en ellas. Número 1, las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces yo no puedo entender las cosas del Espíritu a menos que yo reciba el Espíritu Santo. Yo no puedo, va a haber cosas que no las voy a comprender a menos que yo no sea investido de poder por parte del Espíritu Santo. Usted debe de anhelar, si no lo ha recibido, debe de anhelar el bautismo del Espíritu Santo. Y debe de anhelar una relación con el Espíritu Santo porque Él entonces le va a revelar todo. Y una de las cosas que nos ayuda al Espíritu Santo a hacer es entender la palabra. Muchas veces no entendemos conceptos, no entendemos principios. Claro, también hay que pasar por una escuela y recibir enseñanza bíblica también. Y eso es parte del proceso. Pero también hay cosas que el Espíritu Santo nos revela y nos las revela por medio, ¿verdad? El Dios nos las revela por medio del Espíritu Santo.